Hola, qué bueno verles un domingo más. Hoy hemos llegado a la última parte de esta serie. Nos ha tomado 8 semanas, así que si se perdieron algunas de las enseñanzas, o si es primera vez que vienen, que pueden hacer un supermaratón de Punto de Partida. Solo tienen que ingresar a mi cuenta de YouTube, José Rea, o yo soy global.org, y hacer un repaso, por no decir un gran repaso, ¿no? Porque son 8. Se encierran en su cuarto, comienzan desde la número 1, una vez que terminan la 1, viene la 2, siguen con la 2 y así sucesivamente hasta que todos en la familia se están preguntando, ¿qué hace todo ese tiempo encerrado? Bueno, póngase ese supermaratón. Antes de continuar, permítanme saludar a quienes están en Global Arena Plaza, Global Avenida Lara, Global Panamá y a todos los que están desde su oficina, la sala de su casa, la cocina, su cuarto, en fin, en los diferentes sitios desde la web. Sea desde la página yo soy global.org o desde el canal YouTube. Me siento muy feliz de que estén con nosotros en el día de hoy y espero que puedan atender a lo que vamos a hablar hoy. La premisa de esta serie es que nosotros de niños tuvimos bases para nuestra fe, nos dieron, y luego nos hicimos adultos y vimos que esas bases como que no funcionaban muy bien. Algunos de nosotros decidimos que aunque estas cosas no funcionan muy bien, las cosas que aprendimos de niño, sean las cosas que aprendimos de parte de papá, mamá, el pastor, el rabí, el sacerdote, y que nos enseñaron acerca de Dios, y quizá no funcionan muy bien, pero no quiero abandonar mi fe. De manera que entras a la vida adulta con una idea de quizás real, quizás no, pero luego tienes que enfrentarte con la universidad, conseguir un trabajo, criar a los hijos, todas esas cosas, y simplemente no tienes el tiempo para pensar al respecto. Y otros de ustedes fueron muy honestos. Ustedes pusieron todas esas historias en una balanza, esas historias sobre Dios, la fe, sobre que Dios es bueno y las canciones que cantaste y juntaste todo eso y lo pusiste en una balanza contra tu experiencia como adulto y dijiste, esto no funciona, ya no creo en estas cosas, no quiero criticar a mis padres ni a mi pastor, pero esto es algo que ya no funciona para mí. Y sigue siendo respetuoso y en Navidad o durante la Pascua y a veces te sientas con tus amigos en la iglesia, pero no tiene nada que ver con tu vida diaria porque te alejaste de ese marco de referencia que te dieron siendo un niño. Y no sobrevivió el rigor de la vida adulta. Eso es lo que a muchos les pasa. Y en esta serie hemos preguntado, ¿cómo sería poder comenzar de nuevo? ¿Cómo se vería como adulto? Que estuvieses explorando la fe y haciendo preguntas acerca de la fe. Y toda esta serie se ha tratado de cómo sería iniciar desde cero como adultos. Y hacer esas preguntas que como niño te respondieron, pero que ahora necesitan responderse desde la vida adulta. Explorar de nuevo la fe como lo que eres, un adulto. Una fe de adulto requiere bases para un adulto. La semana pasada hablamos sobre no dejar de creer y fue divertido porque básicamente desglosamos las religiones más significativas y redujimos el tema a que básicamente si hay suficientes personas que creen algo, entonces funciona y que debes creer y que creer es poderoso y que realmente la religión es un grupo de personas que creen las mismas cosas y como ven que las cosas funcionan, entonces cada religión es como una profecía autocumplida. En otras palabras, ven cosas que se cumplen, aunque parezcan imposibles al principio, y basan en eso sus creencias. Y concluimos que el cristianismo no está basado en las enseñanzas de Jesús, sino en la persona de Jesús. Y nos preguntamos entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Hay alguna diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones? Ok, es el primer repaso. Ahora ustedes se van las 8 horas en YouTube, ¿ok? Y así lo repasan todo. Y nosotros finalizamos con todo esto, pero lo que voy a hacer es contarles una cosa más que sucedió. Si ustedes están considerando la fe, están considerando el cristianismo y regresar nuevamente a esa
fe, pero ya como un adulto, esto es algo que necesitas saber y que realmente necesitas entender o conocer porque es parte de tu historia. Y quizá tú escuchaste esta historia antes o quizás no, pero este evento, este suceso continúa. Hay cosas que continúan desde el inicio del cristianismo y eso es fundamental para nuestra fe. Y esas cosas cuando las ves, tú puedes pensar, ¿cómo puedo explicar esto a menos que no sea por el hecho de que Jesús sigue vivo? Y que Jesús sigue trabajando en las personas, sigue trabajando en sus vidas, sigue trabajando en el mundo. ¿Y les parece extraño? ¿No les parece extraño que aun cuando los romanos crucificaron a Jesús y luego persiguieron cruelmente a sus seguidores, la ciudad de Roma tiene más imágenes y simbolismos que representan la vida de Jesús que ninguna otra ciudad del mundo? De hecho, no es extraño, eso es significativo. Y es algo que es importante para tu vida, tiene que ver con tu vida. Y pensando en esto, quiero que vayamos al inicio de todo, ¿ok? Cuando Jesús estaba físicamente en este mundo. Mateo, alguien que era recaudador de impuestos y que lo seguía, escribió la historia de Jesús y de sus amigos, los 12 apóstoles, y él dice que ellos están como a 240 kilómetros al norte de Jerusalén. Esta es una zona muy caliente durante el día, muy fría durante la noche, y muy polvorienta. Y está esa ciudad llamada Cesarea de Filipos. Y no hay mucho que podamos hacer por ella, ¿ok? Pero esta era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy hermosa. Y cuando Jesús y sus discípulos se detuvieron allí, era una ciudad magnífica. Y cuando Jesús era adolescente, cerca del año 14, después de Cristo, ¿no? La ciudad fue renombrada como Cesarea de Filipo, porque ese año César Augusto murió. Así que esta ciudad cambió de nombre en honor a él. Ahora Jesús y sus apóstoles están caminando hacia la ciudad de Cesarea de Filipos y no lo sabemos, pero quizá estaban hablando sobre estas cosas. Y oye, hace algunos años renombraron esta ciudad en honor a César y César Augusto en realidad fue el primer emperador romano. Fue cuando Roma dejó de ser una república y pasó a ser un imperio. Y quizá estaban hablando acerca de que César Augusto era el hijo adoptivo de Julio César. Y algunos de ustedes quizás sepan eso por sus clases de historia. El asunto es que los romanos habían deificado a Julio César. Así que si Julio César era una deidad, entonces César Augusto se convertía en el hijo de un dios. De hecho, así lo llamaban, ¿sabían? El hijo de Julio, la deidad. Así que César Augusto, por quien esta ciudad fue renombrada, era considerado el hijo de un dios. ¿Qué les parece? Y mientras ellos caminaban a la ciudad, Jesús se voltea con los apóstoles y les hace esta famosa pregunta que ustedes de seguro han escuchado antes. Les dice, ok, amigos, ya sabemos quién fue César Augusto, el hijo adoptivo del deificado Julio César. Pero ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién creen que soy? Y tuvieron esa conversación acerca de quién pensaban las personas que era Jesús. Y así al final de la conversación Pedro abre la boca y dice bruscamente, te diré quién creo que eres. Mateo 16:15 lo registra, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. César Augusto era el hijo adoptivo del Dios muerto, tú eres el Hijo del Dios viviente. El otro se murió, ni siquiera sabemos en dónde está enterrado, pero tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús se detiene y dice, es correcto, Pedro. De hecho, tú eres inteligente, pero no tanto. Mi Padre Dios te tuvo que haber dado esa respuesta a la pregunta. Y luego dice algo espectacular, algo que si creciste en la iglesia ya has escuchado antes. Jesús hace una predicción de la cual no puedo enfatizar suficiente su importancia. Luego Jesús dice esto, veamos Mateo 16:18. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, católicos y protestantes diferimos en quién es esa piedra o la roca, porque los católicos creen que la roca es Pedro porque hizo la pregunta y puede que sea verdad. Los protestantes decimos que la roca es la declaración
de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que sobre todo eso se edifica la iglesia y podemos debatir sobre eso porque es algo divertido, pero la importancia de esta conversación no es quién es la roca. La importancia de esta conversación es que Jesús hizo esta predicción y fue muy valiente. Voy a edificar mi iglesia. Eso es lo importante. Ahora, como pueden saber, Jesús probablemente hablaba arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. De Mateo, que cuando Mateo se sienta para registrar esta conversación, no la registra en arameo, sino en griego. Y cuando pensó en la palabra que Jesús utilizó para decir, voy a edificar mi iglesia, eligió la palabra griega eclesía, que significa agrupación, asamblea, congregación. Eclesia, como ustedes probablemente sepan, era una palabra griega común. ¿Sabían que no era una palabra religiosa? Significaba reunión, asamblea, congregación. Les repito, no era una palabra religiosa. De manera que Jesús hizo una declaración. Amigos, voy a edificar mi agrupación. Imagínate, están a 240 kilómetros de Jerusalén. En el medio de la nada, de camino a Cesarea de Filipos. Y hay 13 personas, incluyendo a Jesús y a Judas, como para equilibrar las cosas, ¿ok? Lo bueno y lo malo. Y Jesús les dice, amigos, voy a edificar mi agrupación, mi congregación, mi asamblea. Y el grupo de seguidores voltean a su alrededor como diciendo, sí, ¿sabías que prácticamente somos fugitivos? ¿Verdad? ¿Sí recuerdas eso, Jesús? ¿Sí recuerdas que hay una razón por la que no estamos en Jerusalén en este momento? Hay una razón por la que nos da miedo regresar a Jerusalén. Jesús les dice, voy a edificar mi agrupación. Voy a hacerlo. Ahora, quiero hacer la observación que con el paso de los años ocurrió la mayor tragedia del verdadero significado que le hemos dado a esta palabra en el idioma español y otros idiomas. Con el paso del tiempo y debido a que los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los escritos del apóstol Pablo fueron expandiéndose por el mundo, se comenzó a usar la palabra iglesia como sinónimo de templo, ya que las personas que venían a la fe cristiana venían de distintas religiones, donde el centro de su fe estaba en el templo. Las cosas que más valoraban de sus religiones estaban en los edificios que ellos consagraban para sus ritos. Y esto incluye a la religión judía incluso, donde el arca del pacto o de la alianza estaba dentro del lugar más importante del templo. Y así cada una de las religiones lo hacía. Por eso la palabra hoy, eclesia, se usa hoy para referirse a un edificio. ¿Qué les parece? Iglesia por un edificio. Y hay algo que necesitas entender el día de hoy. Jesús no predijo un lugar o un recinto. Jesús predijo ¿qué? Un grupo de personas. Y Mateo sabía esto, porque él estaba ahí cuando se sentó a escribir su evangelio en griego. Eligió la palabra eclesia, que no era un término religioso. Simplemente comunicaba una reunión, una agrupación, una asamblea. Y debemos ya separar el término iglesia de ese significado que no tiene nada que ver con lo que Jesús estaba hablando. Él no se refería a una estructura arquitectónica, a un edificio. No se trata de voy a la iglesia, pintemos la iglesia, cerraron la iglesia. Eso queda al lado de la iglesia, ¿oíste? No lo vuelvas a decir. Porque eclesia no significa eso. ¿Cuántos han usado eso alguna vez? ¿Cuántos han hecho eso? Cuando entendemos el verdadero significado, dejamos de usar la palabra iglesia como sinónimo de templo o edificio. Regresemos a la historia, ¿me parece? Eventualmente, entonces volvieron a Jerusalén y los apóstoles le dijeron a Jesús que no regresara. Pero Jesús regresa de todas formas. Fue arrestado, crucificado. Y después de la crucifixión, cuando el cuerpo de Jesús es llevado a la tumba, como lo dijimos la semana pasada, si hubiésemos buscado a Pedro y a los apóstoles y los hubiésemos preguntado, ¿ahora quién creen que es Jesús? ¿Aún creen que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Pedro habría contestado, no, estábamos equivocados. Definitivamente, está muerto ahora.
Todavía creen que se va a edificar esa gran agrupación de la cual habló Jesús, la asamblea de Jesús. Creen que habrá una congregación de Jesús. Creen que habrá una iglesia de Jesús. Pedro y los muchachos habrían contestado: no, porque Él está muerto, se ha ido, no hay esperanza. Sin embargo, como lo dijimos la semana pasada, algo cambió, porque estos mismos hombres que lo vieron morir y huyeron despavoridos y se escondieron, estos mismos hombres, junto con un grupo de mujeres que habían sido servidoras de Jesús, de pronto volvieron a la vida pública y dijeron: hemos vuelto porque hemos visto un Salvador resucitado. Ya no eran los mismos. Su actitud de cobardía cambió por una de certeza y valentía. Y después que Jesús resucita, después que Jesús viniera de la muerte, reunió a ese puñado de seguidores. Y no sabemos cuántos estaban allí exactamente. Pero quizá eran como 120. Y quiero que noten muy bien que dijo estas palabras que se ligaron con esa predicción. Recuerdan cerca de Cesarea de Filipos que algún día había una congregación de seguidores de Jesús. Y esto es lo que ahora dice en Mateo 28, 18. Él dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Piénselo. Ahora, yo no quiero ser irrespetuoso ni cometer sacrilegio, porque no solo estamos reunidos como iglesia, sino que soy el predicador. Pero quiero que piensen un momento en esta afirmación. Piénsenlo. Jesús parado delante de 120 personas en una colina después de la resurrección y les dice: señores, ¿me prestan su atención, por favor? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Pueden imaginarse una afirmación más arrogante que esa? Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. O esta es una afirmación increíblemente arrogante, o es verdad, o es la verdad. Y quizás la única razón por la que su audiencia ese día no se ofendió con esa afirmación de que toda autoridad se le había dado fue porque estaban viendo a un hombre que había sido crucificado, había muerto. Porque si predices tu propia muerte y resurrección y lo cumples y luego dices: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, entonces tú contestas: absolutamente, claro que sí. Nunca habíamos visto a alguien que hiciera esto, ¿no es cierto? Eso es lo que tú dirías. Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Por tanto, a la luz de que se me ha dado toda autoridad, a la luz de que tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, a la luz de que puedo pedirle que hagan cualquier cosa, puedo pedirles cualquier cosa. Esta es la forma en la que quiero enfocar esa autoridad. Quiero enfocar toda esta energía. Esto es lo que voy a hacer con toda la autoridad que se me ha dado. Esto es lo que haré. Y todos estaban a la orilla de sus asientos y tenían los ojos bien abiertos. Y ahora Él está diciendo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. ¿Que hagamos qué? Sí, esto es lo que quiero que hagan. Y tengo la autoridad para pedírselos. Imaginen la escena, por favor. Hace calor, está todo polvoriento, son fugitivos, son renegados, están locos. No tienen influencia alguna, no tienen conexiones, no tienen dinero, no tienen ninguna organización. Y Jesús les dice: esto es lo que quiero que hagan. Quiero que vayan a todas las naciones del mundo, a todas. Y alguien levanta la mano. ¿Qué es una nación, Jesús? Ok, ahorita llegamos a ese punto. Quiero que vayan con todos los grupos étnicos. Quiero que vayan a todos los grupos de personas en el mundo. Y alguien levanta la mano de nuevo. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Solo déjame terminar, por favor. Quiero que vayan a todas las naciones del mundo. Y quiero que hagan seguidores de Jesús a todas las personas de todas las naciones del mundo. Y después dijo, en el verso 20,
que dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y luego se fue. Estaré con ustedes siempre. ¿Y a dónde se fue? Simplemente se fue. Imagínate, estaré con ustedes y se va. Estaré con ustedes siempre mientras vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y luego se fue. Se va. Y regresa a Jerusalén. Y un par de días después, como lo hablamos la semana pasada, esto es algo que puedes leer en el libro de los Hechos. Este grupo de personas que vieron a Jesús morir, a un Salvador resucitado, que lo escucharon decir, vayan a las naciones, salieron a las calles de Jerusalén. Y como lo dijimos la semana pasada, su mensaje fue sencillo. ¿Cuál fue su mensaje? 4 puntos. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, nosotros lo vimos, arrepiéntanse. Ese era todo el mensaje. 4 premisas. ¿Lo recuerdan? 4 premisas. Ustedes, las personas que en Jerusalén, ustedes lo mataron, estuvieron ahí, Dios lo resucitó, nosotros lo hemos visto, arrepiéntanse. Y así nació la congregación de Jesús. De pronto, el movimiento comenzó a moverse. El libro de los Hechos nos dice que cientos y eventualmente miles de personas, no del otro lado del mundo, ni siquiera 100 años después, sino miles de personas en la ciudad de Jerusalén, en la que habían tenido acontecimientos, estos eventos, comenzaron a decir, Jesús ha resucitado entre los muertos. Dios ha hecho algo importante entre nosotros. Eso era lo que ellos decían. Y la iglesia comenzó a crecer, y a crecer, y a crecer. Y así nació la iglesia. Y esto es importante, porque no lo hizo sobre la afirmación de poseer la verdad, o por la recopilación de una serie de enseñanzas, porque todas las religiones nacen afirmando poseer la verdad. Este movimiento se inició alrededor de Jesús, en un evento, la resurrección. Eso es lo que marca el nacimiento de la iglesia. De hecho, durante más o menos unos 2 años las cosas iban muy bien. Pedro y Andrés particularmente fueron hacia las ciudades del norte, hacia la costa, hacia el sur, a unos 160 kilómetros hacia el norte, a 130 kilómetros hacia el sur, hacia la costa, hacia el oeste. Y otros comenzaron a moverse alrededor de Jerusalén, lo que hoy en día es el Israel moderno, y por lo que hoy le llamamos Palestina. Y comenzaron a impartir estas palabras. Y durante 2 años las cosas iban muy bien hasta que algo horrible sucedió. El movimiento dejó de moverse. Eso es lo que pasó. Y la congregación dejó de crecer. Esto fue lo que ocurrió. Y se desató una persecución y los miembros se dispersaron para evitarla. Y así de pronto el movimiento de Jesús comenzó a detenerse. Y luego pasó algo que no está registrado en la Biblia. Así que si eres nuevo en nuestra iglesia o en la iglesia en general, entiendan que esto no es algo que aparece en la Biblia. ¿Ok? Lo que voy a contarles. Algo pasó y esta es una versión adaptada de lo que pasó. Es lo que me imagino que ocurrió. Cuando Dios ve que el movimiento deja de moverse, y aquí les va, aparentemente hubo una conversación en el cielo que se desarrolló algo así como esta. Dios el Padre llama a Jesús, le dice, hijo, ven acá, necesito mostrarte algo. Y señaló a la tierra. Mira, el movimiento no se está moviendo. La congregación no se está moviendo. Tenemos un problema. Y Jesús vio y dijo, uy, tienes razón, papá. Y Dios Padre dijo, creo que esas personas que elegiste son buena gente, ¿no? Buena gente. Esos pescadores y ese recaudador de impuestos, chévere, pero cuando les dijiste que fueran a todas las naciones, creo que ellos entendieron a todas las áreas vecinas, porque como que no se han movido de esta zona de por aquí. No están yendo a ningún lado, por lo que están cómodos siendo las superestrellas en esa cultura donde hiciste todas esas cosas. Pero creo que quizá necesites ir a conseguir a alguien más, porque no se están moviendo. Y luego Dios Padre añadió, mira ese tipo, ¿lo ves? Y Jesús lo ve y dice, ¿Saulo de Tarso? Y él le dijo, sí, ese mismo. Y Jesús le contestó, pero
Él está como desmantelando todo lo que tú y yo hemos hecho. Mira, él está arrestando a mis seguidores y metiéndolos a la cárcel y acusándolos de blasfemia. Es una aplanadora humana. ¿Cómo lo vas a llamar a él? Está acabando con todo lo que yo construí. Y Dios Padre le dice, sí, es genial. Es buenísimo. Creo que deberías bajar y reclutarlo. Y Jesús dijo, buenísimo, como tú digas, papá. Esto es solo una versión, ¿ok? No sé exactamente cómo pasó, pero quiero que sepas esto. Si estás considerando el cristianismo, regresar a tus raíces y quizá todo esto sea algo nuevo, si tomas tu Nuevo Testamento y buscas Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos y vas al capítulo 9, Hechos 9, puedes leer la historia. Y esto es increíble, porque puedes leer la historia de la conversión del hombre que llegaría a ser el apóstol Pablo, que inicia su historia como Saulo de Tarso. El tema es que Saulo de Tarso es un gran problema para los escépticos, sí. Es un gran problema para las personas que dicen, no puedes confiar en el Nuevo Testamento. Y estas cosas nunca pasaron. Pero Saulo, quien se convertiría en el apóstol Pablo, es un gran problema. Porque el apóstol Pablo escribió sus cartas, que son parte del Nuevo Testamento, durante los años 50 después de Cristo. No 100 años después de los eventos de la vida de Jesús, sino tan solo unos 20 y tantos años después de los eventos de la vida de Jesús, su muerte y resurrección. Y todo eso está documentado en el libro de los Hechos. Y tenemos las cartas que escribió. Él también conoció a Pedro, conoció a Juan y a Santiago, el hermano de Jesús. Él conoció a los personajes directos de la historia. De hecho, esto es muy interesante. En una ocasión, y voy a voy a agregar algunos detalles. El apóstol Pablo va a Jerusalén y decidió que él quería alcanzar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y va a Jerusalén y reúne a todos los seguidores de Jesús, especialmente a los líderes de la iglesia. Esto ocurrió muchos años después de su conversión. Y recuerda, la gente que no quería ir a ningún lado, ¿no? Los que no se estaban moviendo, él los reúne. Y él les dice, mire, este movimiento se tiene que mover, esta congregación tiene que crecer. Este no es un mensaje solo para los judíos. Esto no es un mensaje solo para las personas del Medio Oriente. Este es un mensaje para el mundo entero, les dice Pablo. Dios hizo algo en medio de nosotros y el mundo tiene que saberlo. Y Pedro, Andrés y Santiago y Juan y el resto de ellos dijeron, tienes razón, Pablo. Así que Pablo les dice, necesitamos una estrategia. Así que coloca un gran mapa en la pared. Ojo, esta parte la estoy inventando también. Entonces, pone un mapa en la pared y les dijo, bien, vamos a dividir el mundo, ¿ok? Vamos a dividir el mundo. El mundo romano, está en el mundo romano. Y tuvo un círculo alrededor de Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Y les dijo, ustedes tomen Jerusalén. Ustedes toman esta parte. Y yo me encargo del todo lo demás. ¿Les parece? Ustedes aquí, yo de todo lo demás. Y lo hizo. Y se subió a un barco y navegó por toda la costa. Y aquí están esas flechas, son los viajes que él hizo. Y fue a cualquier lugar donde hubiese sinagogas, en donde quiera que hubiese judíos, gentiles, en donde quiera que hubiese gentiles convertidos al judaísmo, de entre los romanos, los griegos. Y fue golpeado, encarcelado, apedreado. Y dedicó 30 años de su vida, 30 años. Y estableció pequeñas iglesias en todos los puertos del mundo romano. Ahí llegó Pablo. Y a donde quiera que iba, no repetía el sermón de la montaña, no repetía las parábolas de Jesús. Él predicaba que Dios había hecho algo grande entre nosotros, que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos y que había prueba de ello. Ese fue el mensaje de Pablo. Léanlo ustedes, lean las cartas. Ese fue su mensaje. Luego encontramos a Pablo en Atenas, en uno de esos viajes que él realiza durante esos 30 años. Y él plantó esas pequeñas asambleas de seguidores de Jesús por todo el mundo conocido. A eso dedicó su vida Pablo. Y a los 60 años de edad fue arrestado una vez más y llevado a Roma. Y Nerón era el emperador durante ese tiempo. Y el apóstol Pablo sabía
que esa era su fe. Se lo habían advertido tantas veces. No dejes que te lleven a Roma, apela a esa decisión. Pero él dejó que lo llevara. Es más, él quería ir a Roma. Ahora imagínense todo esto en un mundo antiguo. En un mundo donde nada de lo que vemos ahora como normal existía. No había derechos humanos. Era un mundo de opresión. Era un mundo regido por las palabras de un emperador. Un mundo en que los cristianos estaban sujetos a todo tipo de tortura. Y el apóstol Pablo se encuentra en prisión y quizás se pregunta, ¿será que funcionó esto? ¿Habrá funcionado? ¿Le irán a hacer al resto de la iglesia lo que le hicieron a Jesús? Y lo que están a punto de hacerme a mí. Fue una locura el soñar que esta congregación de seguidores de Jesús, estas pequeñas iglesias, estas eclesías sobrevivirían al imperio romano. Pablo se hacía esas preguntas. Estábamos locos al pensar que cuando Jesús nos dijo que fuéramos a las naciones, esto iba a funcionar. En un mundo donde la adoración a Zeus, a Marte, el dios de la guerra, a Júpiter, era lo más conocido. Amábamos locos al pensar que esto que ocurrió en Jerusalén, Jesús resucitado, movería las fronteras del mundo. Y estando sentado en una prisión romana, allí en Roma, a unos pocos días de ser ejecutado, unos 60 o 65 años aproximadamente, se preguntaba esto. Y probablemente una mañana, antes del amanecer, escuchó a la guardia pretoriana bajando por esas escaleras de piedra, abrieron su celda, lo escoltaron hasta afuera. Y esa sería su última mañana en el planeta, su última caminata. Ahora, necesito que usen su imaginación. Pónganle esteroides, por favor, todo lo que tengan. Quiero que imaginen que ustedes y yo fuimos a acompañar al apóstol Pablo en esta caminata hacia ese lugar de su ejecución, justo a las afueras de la ciudad, y que pudimos hablarle al oído. Pablo, no te desanimes, no te desalientes, funcionó. Y mientras lo escoltaban a través del foro romano, y este es el foro romano, no hay mucho que ver ahora, pero es interesante visitarlo. Este es el lugar en el que Pablo estaba preso. Y estas son las mismas calles por donde lo escoltaron para salir de la ciudad. Imagínense que pudiésemos caminar con él y decirle, Pablo, no temas, venimos del futuro, funcionó. Sí funcionó, Pablo. Mira alrededor de la ciudad. Un día esta ciudad que ahora está adornada con íconos a los dioses paganos y a los dioses romanos y griegos. Un día esta misma ciudad estará adornada con íconos representando a Jesús, tu Salvador, Pablo. Sí, Pablo, en los techos de los edificios, por toda la ciudad habrá cruces, pero no en señal de las crucifixiones romanas. Habrá cruces para recordarle a las personas una única crucifixión que transformó al mundo. Sí, y Pablo, ¿ves allá el circo de Nerón? Donde se crucificó a cientos de cristianos, donde según sabemos en algún momento crucificarían al apóstol Pedro, donde se empaló a los cristianos y se les llenaba de alquitrán para iluminar con sus cuerpos las calles de Roma. Justo allá un día se construirá un edificio magnífico. Sí, probablemente sea uno de los edificios más hermosos que se hayan construido en el planeta Tierra. Sí. Y Pablo, un día, miles y miles y miles de personas vendrán a esta ciudad. Desde todas partes del mundo. Y no vendrán a preguntar, ¿dónde está enterrado Julio César? Y no vendrán a preguntar, ¿podemos visitar el palacio de Tiberios? No vendrán a preguntar, ¿en dónde enterraron a César Augusto? Vendrán de todas partes del mundo y preguntarán a sus guías turísticos, ¿nos puedes mostrar dónde encarcelaron al apóstol Pablo? Sí, Pablo, sé que es difícil imaginar esto. Pero un día no habrá imperio romano, pero sí habrán congregaciones en casi todas las ciudades principales. No una, sino cientos en casi todos los países del mundo.
Un día la eclesía será una realidad. Y todas esas cartas que escribiste, todas esas cosas que escribiste y le entregaste a amigos confiables con la esperanza de que las llevaran a Éfeso, a Tesalónica, a los cristianos en Roma y a esas ciudades portuarias, con la esperanza de que tus palabras llegaran a nosotros. Pablo, un día lo que tú escribiste será traducido en más de 1200 distintos idiomas. 1200 distintos idiomas. Sí, Pablo, serán distribuidas por todo el mundo. Pablo necesita saber que un día llegará el día en que una vez al año, familia, en múltiples países van a mencionar a César Augusto. Pero no será contando su historia. El primer emperador de Roma, César Augusto, se convertirá en el pie de página de la historia del nacimiento de tu Salvador, Pablo. Antes de que te vayas, necesitas saber que los padres le pondrán a sus hijos los nombres de Pedro y Pablo, y le pondrán a sus perros Nerón y Calígula. Claro que sí vale la pena recordarlo. Y esto es lo último que quiero que escuchen. Con eso vamos a terminar. ¿Podría Pablo haberse imaginado esto? ¿Podría haber imaginado alguna de las cosas que le acabamos de contar? Podemos imaginar un hombre de 60 y tantos años siendo llevado a las afueras de la ciudad de Roma, la misma ciudad que fue responsable por la crucifixión de tu Salvador, del Salvador a quien él seguía. Podría haber imaginado que algún día esa ciudad sería la capital del cristianismo para muchas personas. Podría haberse imaginado que el Foro Romano ya no sería más que una atracción turística, o que el Coliseo tendría una cruz colgando adentro en dedicación a los mártires que un día murieron tras ese periodo de persecución. ¿Podría haberlo imaginado? No, claro que no, pero sucedió. Escuchen esto con atención. Pasó justo como Jesús predijo, porque estando allí a las afueras de Cesarea de Filipo, con 12 hombres, Él les dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, del Hades, mi muerte, su muerte, la muerte de mártires, nada va a detener el avance de la iglesia. El Espíritu la llenará, mi presencia la habitará. La iglesia será el epicentro de la actividad de Dios en este planeta hasta el fin de los tiempos. Y mientras van a las naciones para ser discípulos e invitan a las personas para que sean mis seguidores, yo estaré con ustedes. Hasta que yo regrese, seguiré con ustedes, permaneceré con ustedes. Y mientras tú consideras tu punto de partida para tu fe como adulto, puedes considerar muchos sistemas de creencias, puedes considerar muchas afirmaciones, pero en algún punto del camino vas a tener que enfrentarse con dos cosas que pasaron. Una es que un grupo de personas llegaron a Jerusalén y dijeron, vimos a un Salvador resucitado. Vimos a un Salvador resucitado. Lo segundo es que a través de las siguientes generaciones la iglesia habría de crecer y crecer y crecer y crecer y expandirse y expandirse y expandirse. Y exactamente lo que Jesús predijo que pasaría, realmente pasó. Y esta es quizá la mejor parte de todo esto. Tú como individuo, cada uno de ustedes ha sido invitado a participar en la actividad de Dios en el mundo, a ser parte, a participar en la iglesia local. Que esto es lo que Dios hace en el mundo a través de la agrupación de la iglesia, a través del mensaje, a través de la interacción de la iglesia con la comunidad, a través de la influencia de la iglesia. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer, a participar. Y claro, la iglesia no todo el tiempo ha hecho las cosas bien. La historia de la iglesia está llena de errores, de cosas vergonzosas. Pero este es el punto, que a pesar de nosotros, de nuestras fallas, de nuestra inconsistencia, la iglesia sigue influyendo en el mundo y sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y no es porque seamos inteligentes o porque haya unas oficinas centrales en algún lugar y hace que esto suceda. No, es porque Jesús dijo,
voy a edificar mi congregación. Y nada va a detenerla. Y tú has sido invitado a participar en la actividad de Dios en este planeta. ¿Alguna vez lo has pensado? Yo tengo frente a mí 3 grupos de personas a quien quiero hacer una invitación. Y quiero que me presten mucha atención. Primero, a quienes por primera vez esto se ha hecho claro y aún no le has dado a tu vida a Jesús para que la lidere. O quiero invitarte a hacerlo. Ya estás listo, no hay nada más que esperar. Este es tu momento. Segundo, a quienes tienen tiempo considerado, han venido, pero aún no han hecho esa decisión. Hoy es tu día, este es tu momento. Únete a la iglesia, trabaja en ella, haz de tu vida una vida trascendente, deja ya de perder el tiempo. Tercero, a quienes ya lo están haciendo y de quienes estamos tan agradecidos. Quizá hoy es el día para rededicar tu vida a Dios, tu servicio a Dios, tu amor, tu entrega. Comprender que sí vale la pena que juntos construyamos la iglesia que estamos haciendo. Quizá para algunos que un día estuvieron con nosotros hay un camino más fácil que iniciar una nueva congregación. Sin embargo, Pablo y los demás apóstoles consideraron que valía la pena entregarlo todo y luchar. Escúchame, yo entiendo algo. Es más fácil para ti ir a una iglesia donde ya todo esté hecho. Yo lo sé. Pero si te vas a unir a Global, ¿verdad? Entonces trabajemos. Y ya dejemos de ser consumidores de iglesia y comencemos a ser como el apóstol Pablo, constructores de iglesia. Constructores de iglesia. Que un día, cuando tú te presentes delante del Señor, Él te diga, bien hecho, lo hiciste bien. En lo poco me fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Bienvenido, tu trabajo valió la pena. Esto vale la pena. De todo lo que harás en esta tierra, lo más trascendente, piensa en eso, lo más trascendente no es lo que estás haciendo en tu trabajo. Eso lo puedes usar para lo más trascendente. De todo lo que harás en la tierra, no es lo que harás en el centro comercial, o en el dealer cuando vas a comprar el carro, o en la construcción o en la obra. Ni siquiera si construimos un templo, eso no será lo más trascendente, ¿sabían? Lo más trascendente que haremos en esta tierra es vidas transformadas por medio de la agrupación de Jesús. Yo quiero entonces preguntar a esos 3 grupos de personas. Quizá aún no les has entregado tu vida a Jesús. Mi pregunta es, ¿hoy quieres decirle, Señor, te entrego mi vida? O quizá aún lo habías estado pensando, has estado viniendo, pero hoy es que el día de la decisión. Y escúchame, si hay alguien que necesita más tiempo y dice, no, yo necesito más tiempo para pensar, nosotros somos respetuosos, quiero que te tomes el tiempo, pero que no dejes de venir, ¿ok? Que no dejes de venir. Yo hago una pregunta. ¿Habrá alguien que hoy quiera entregarle su vida a Jesús y decir, wow, yo quiero entregar mi vida a Él, al que dio su vida por mí, resucitó y hay pruebas, y todo esto, yo quiero vivir para eso? Porque lo imposible se hizo posible, edificar en mi iglesia. Y nosotros somos parte de esa predicción de Jesús, ¿sabías eso? Aquí está, parte de la predicción de Jesús, ¿no les parece magnífico? Sí. Así que si tú quieres entregar tu vida a Jesús, o si tú quieres rededicar tu vida, porque muchos de ustedes han estado viniendo y son cristianos y todo, pero sal de la comodidad. Jesús quiere gente que dé su vida por Él, no religiosos que vienen de domingo a domingo a la iglesia, no, gente que dice, yo quiero hacer lo trascendente, Señor, úsame a mí. ¿Cuántos quieren que Jesús los use? A ver, ¿quieren que Jesús te use? ¿Quieren que Jesús te use? Hagamos algo. ¿Qué tal si te colocas en pie ahí donde estás? Quiero que te coloques en pie por un momento. ¿Y ahí donde estás?
quiero que cierres tus ojos. Y si es tu entrega al Señor, esa declaración de entrega, puedes decir estas palabras después de mí o algo parecido. Dile: Señor Jesús, quiero entregar mi vida a ti. Reconozco que durante mucho tiempo te he ignorado, pero hoy es mi momento de entregarte mi vida, de darte mi corazón y de entregarte todo mi ser a ti. Reconozco que tú eres el Señor, que viniste a este mundo, moriste en la cruz y resucitaste, y es innegable. Por eso te doy mi vida. Quiero que me guíes, Señor. Gracias por tu amor. Amén. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración por primera vez? Si lo hay, salúdeme desde donde está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Somos felices por esa decisión que han tomado. Porque tal vez nos rededicamos a ti. Le decimos: Señor, no quiero seguir perdiendo el tiempo. Quiero trabajar y ser parte de la iglesia. Tu iglesia que se mueve y crece. ¿Quieres ser parte de esa iglesia que se mueve y crece? Entonces vamos a rededicarnos. ¿Está bien? Vamos a rededicarnos. Señor, hoy elegimos rededicarnos a ti. De dejar de perder tiempo, ahora entregarnos por completo, ahora entregarnos por entero, te entregamos nuestra vida. La rededicamos. Queremos ser parte de esa iglesia que se mueve y crece. Y cada vez que mencionemos el nombre iglesia, jamás nos referiremos a un edificio, jamás nos referiremos a un templo, jamás nos referiremos a una estructura. Nos referiremos a este grupo de gente. A este grupo de gente que te sigue, que se mueve, que lleva tu mensaje, que trae a otros para ti. Queremos ser parte de esa iglesia que está viva y que tú eres, Señor, su fuerza, su espíritu, su aliento en todas las cosas. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén.